Hola amigos, nosotros somos el elenco de Diversidad CDMX y queremos compartirles muchos contenidos que tenemos especialmente preparados para ustedes el día de hoy. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona y bienvenidos a esta emisión. Hoy vamos a hablar de una letra que normalmente resulta invisible. Vamos a hablar de la defensa intersex. Hola, y yo soy Daniel Vives Ego y este es su programa, así que para nosotros es muy importante que se empiecen a comunicar ya. ¿A dónde? Pues a nuestro Twitter, @capital_21 y al Facebook, ambos con el hashtag Diversidad CDMX. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Pues muy bien chicos, la temporada pasada dedicamos un programa completo para hablar acerca de una de las letras de nuestro colectivo LGBT. Y en esta temporada vamos a hacer lo mismo, pero para hablar acerca de la letra I. ¿Ustedes saben quiénes representan a esta letra y cuáles son las necesidades de esta letra? Es que desgraciadamente hay poca información, ¿no? Y creo que hay mucha ignorancia a nivel general, no solamente el público heterosexual, sino también nosotros como parte del colectivo LGBT. De repente no llegamos a enterarnos de todas las... Como lo decía, así de invisibilidad, pero exactamente, de ¿no? intersexual. Para arrojar un poquito de luz, y por supuesto nuestras invitadas nos darán todo el panorama y el espectro más grande, me parece que son personas que nacen con características de hombre y mujer. ¿Estamos ciertos? ¿Más o menos es esto? Que su cuerpo reúnen, digamos, ¿no? Exactamente. Las características físicas. Ajá. O lo que se podría entender como hombre y como mujer, ¿no? Tengo Digo, en enten- esta sociedad genitalizada que tenemos. Uy. Porque al final, pues, ¿qué nos hace hombres y qué nos hace muchas? Lo hemos dicho muchas veces Mil en veces muchos que programas, no ¿no? está entre las piernas, ¿no? Lo que Exactamente. te categoriza. Y lo hemos o jugado mucho, pero sí hay identifica. personas que nacen con esas características, con genitales, digamos, de hombre y de mujer. Tengo entendido que jamás cabrán las dos en la misma, son externas, son genitales, pero jamás la misma persona que produce semen podrá tener, ¿no? O sea, parir a un bebé. Qué complejo es la intersexualidad, ¿no? En estos días que ya estamos tan abiertos y sigue siendo como muy Oye, y el vedado. debate, yo también leía por ahí, ¿no? Personas que no saben si los padres, ¿no? Desde pequeños, encargarse con esta Sí, ¿qué cuestión hacer? de binomio, de a fuerza tiene que ser o blanco o negro, someter las operaciones o O no, rosa o azul. mutilación o no. Hay un debate muy amplio porque hay muchísima información, ¿no? Que no conocemos. Hasta términos que no sabes ni siquiera cómo decirlos sin faltar el Exactamente. respeto, ¿no? Pero bueno, falta justo, mucha información. Justo por eso es el programa de hoy, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Qué les parece si vamos al Box CDMX a ver qué nos dice la gente de a pie de esta ciudad? ¿Sabes qué significa la letra I en la abreviatura LGBTTI? No. No. Oh, qué buena pregunta. ¿Intersexuales, algo así? No. No. Me suena como a las parejas normales, ¿no? Heterosexuales. ¿Sí es eso? Intersexual. ¿Qué hace que una persona sea intersexual? No, no sabría decirle. No. No, la intersexual no. No, la verdad es que no. No. ¿Conoces a alguien con esta condición? No. No, pues no sé qué es exactamente. No. Sí, un amigo. Solo conozco a un amigo o amiga que es transexual. Sí, es una buena persona, me llevo bien con ella. Y bien, amigos de Diversidad CDMX, estamos de regreso y quiero contarles que cada año, el 26 de octubre, se conmemora el Día de la Visibilidad Intersex. El 8 de noviembre es el Día de la Solidaridad Intersex. En este marco, el año pasado, 2016, la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, hizo un importante llamado a respetar y defender a la comunidad intersexual, particularmente a los niños. Para hablarnos de esta cruzada y cómo podemos sumarnos a ella, tenemos a dos doctoras maravillosas. La primera es la doctora Eva Alcántara Zavala y la doctora Nira Cárdenas Oliva. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Yay.
Bueno, la doctora Eva Alcántara Zavala es psicóloga por la UNAM, maestra en estudios de la mujer por la UAM y doctora en psicología social, también por la UAM. Es investigadora especializada en intersexualidad. Qué importante, qué bueno que estás aquí. Un aplauso, Gracias. por favor. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos a la doctora Nira. Bienvenida, Nira. Actualmente se desenvuelve como oficial de Derechos Humanos, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento Institucional en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Eso. Nada Qué más y bárbaro. nada menos, mi vida. Tú. Eva, Nira, muchísimas gracias por ilustrarnos, por acompañarnos, por iluminarnos con esta información, porque sí tenemos muchas dudas. Para empezar, la gente que nos está viendo en casita, compártanos. ¿Qué es intersexualidad? La intersexualidad alude a la variabilidad corporal. O sea, las características físicas con las que alguien nace. Las características congénitas, que son las características físicas con las que alguien nace, ¿no? Generalmente el sexo se piensa como las formas genitales, ¿no? Ese es uno de los componentes, digamos, que actualmente se pueden tomar del sexo biológico, pero aparte están la composición gonadal, los órganos internos, es decir, el útero, si hay conductos seminales, etcétera, ¿no? Okay. Los cromosomas. Entonces digamos que alguien que nace con una combinación de todo esto que tú nos planteas, ¿se le puede considerar una persona intersexual? Sí, las características del sexo no necesariamente son visibles, ¿no? Okay. Es decir, nosotros no sabemos la composición cromosómica del cuerpo de alguien hasta que no realizamos un estudio, Claro. ¿verdad? Un cariotipo. O sea, quizá hay personas intersexuales que nacen y que no necesariamente físicamente presentan esto, pero internamente, o sea, hay una condición que desconoce todo el mundo. Exactamente. No necesariamente es una condición que se conoce al nacimiento, ¿no? Hay veces que se asigna al nacimiento un sexo y la persona puede crecer en ese sexo, Claro. criada en ese sexo, identificarse con ese sexo y más tarde en la pubertad ir al médico porque, por ejemplo, una mujer no presenta menstruación. Y entonces el médico hace una serie de estudios y se da cuenta que esa persona tiene, por ejemplo, una composición cromosómica distinta, XY. ¿Cuál es la composición Cromosómica. cromosómica que se encuentra en el estudio del cariotipo? Ajá. En el caso de una mujer típica, su composición cromosómica es XX. Y en el caso de un hombre típico, su composición cromosómica es XY. Pero en realidad las fórmulas cromosómicas son muy variables y pueden presentarse muchas composiciones cromosómicas e incluso combinaciones de distintos porcentajes de composiciones cromosómicas XX y XY en el mismo cuerpo. Okay. Mira, ¿qué tan común es la intersexualidad? ¿Cuál es su prevalencia? Bueno, desafortunadamente, como ustedes le decían al principio, hay muy poca información respecto de las personas intersexuales. Entonces, parte de la idea de la campaña de Naciones Unidas es justamente hacer esta visibilidad y entonces que se empiecen a generar estadísticas específicas que nos ayuden a entender cuántas personas son intersexuales, qué tipo de intersexualidad, tienen y entonces poder decidir o designar algunas políticas o acciones específicas, porque efectivamente, dependiendo de la condición de intersexualidad, son los tipos de políticas públicas, acciones o el tratamiento que el Estado tiene que darle. No tratamiento desde la perspectiva médica, sino el tratamiento de política pública, de acción de gobierno entonces, que se tiene que emprender. ¿Cuántas clases hay o cuántos tipos hay? Como decía Eva, tipos de intersexualidad hay muchos, como tantas combinaciones sea posible, ¿no? Pero regresando un poco al tema de los números, en la campaña que nosotras tenemos, de acuerdo con las personas expertas que Naciones Unidas ha consultado, hay un porcentaje entre el 0.05 y el 1.7% de la población mundial que son intersexuales. Decir 1.7 más o menos son la misma cantidad de personas pelirrojas que nacen en el mundo, ¿no? O sea que sí hay considerablemente una cantidad importante. Tengo una duda, ¿estoy cierta o no? ¿Estas personas por lo general se esconden? ¿Por lo general o estoy mal?
O sea, si yo nací con características diferentes y tal, se cierra Pero metiendo... porque así los educaron más Exacto. bien, ¿no? Lo que voy es que O sea, aquí hay en una México educación. somos muy conservadores. Pues si le amarran la mano izquierda a un zurdo. Exacto, pues, es a lo que imagínate. voy. Mi hermano le Entonces, pasaba eso, ¿cómo solo se le puede amarraban la mano, contabilizar a esta población? Exactamente. Bueno, hay como varias fórmulas. Efectivamente, para aquellas personas intersexuales cuyas características son visibles de nacimiento, es mucho más sencillo justamente ya si nacen en su casa por medio de partería o bien en el sistema de salud, es mucho más sencillo llevar la estadística de cuántas niñas y niños nacen con características de intersexualidad. Pero efectivamente hay un tema que nosotras consideramos fundamental, que sí es el de la ignorancia respecto del tema de la intersexualidad, tanto así que ha generado una enorme discriminación también al interior de las familias, ¿no? Al no comprender qué es la condición de intersexualidad, las familias no saben tampoco cómo manejarla. Ahora, desde la significa. ignorancia tradicional de nuestra población, pues el término hermafrodita siempre se manejó. Yo crecí en los 80 y era un término que se oía mucho, al menos para referirse a este tipo de personas. ¿Es correcto o no? ¿O esa palabra qué? ¿O ya la borramos o ya? ¿O cómo es? Sí, generalmente el término hermafrodita suele utilizarse para aludir a las personas intersexuales. No es un término que las personas intersexuales deseen para sí mismas. Ok. ¿no? Entonces, ¿por qué no se desea? Porque la palabra hermafrodita nace de un mito, ¿no? El mito del hermafrodita que escribió Ovidio, ¿no? Que era un poeta grecorromano. Pero en realidad la palabra hermafrodita más tarde, por ahí de 1930, 40, fue retomada por el sistema médico para designar diagnósticos específicos en las personas, de tal manera que en su expediente aparecía pseudohermafrodita o hermafrodita verdadero, ¿no? Entonces, estas palabras fueron con el tiempo escondiendo, que yo diría ahí más bien que no es que tanto que las personas intersexuales se escondan, ¿no? Sino que en realidad hay una invisibilidad de este tema, ¿verdad? Las personas intersexuales yo creo que han tomado la voz y tienen una gran visibilidad hoy día, ¿no? Lo que pasa es que con mucha frecuencia a las personas intersexuales se les ha exhibido en el sistema médico, por ejemplo. Son personas que han estado habituadas, por ejemplo, a que sus genitales sean exhibidos delante de una cantidad grande de... Como de objeto de estudio, ¿no? Exacto. Como de nació un fenómeno. Exacto, Un poco, ¿no? y Qué horror. bueno, no es, en realidad en el sistema médico, pues ustedes saben cuando uno va al médico cómo lo observan, ¿verdad? Sí. Pero como son casos raros, entonces se traen a todos los residentes, Sí, a todos los, ¿verdad? Y entonces todos están observando el cuerpo y para la persona eso es realmente incómodo, Sí, es denigrante. agresivo, Es ¿no? muy denigrante. Es Sí, muy pues difícil. Estás como conejillo de indias ahí. Exacto, y un poco hacia atrás, en siglos anteriores, personas intersexuales eran exhibidas como una parte de la monstruosidad. Como todo lo que es diferente, ¿no? Una persona con Ahora, una discapacidad, también parte de la orientación, siempre es algo diferente. Pero- una campaña- muestra de... No, Pero no, algo y- importante Está- que remarcar es, las personas intersexuales se niegan a exhibirse, pero tienen una gran visibilidad Ok. en la actualidad, ¿no? En las páginas de internet, en los grupos, etcétera. ¿Ustedes tienen contacto, supongo yo, con alguna persona de este tipo? ¿Cuál es la realidad a la que esta persona se enfrenta tal cual cruda? O sea, ¿cómo vive? ¿Cómo se desarrolla? ¿Tiene algo en su cabecita o no? Es complejo a mis ojos. Y mira quién lo dice, ¿no? Las personas intersexuales pues son como cualquier persona, ¿no? Ok. Lo que pasa es que han vivido, ¿no? situaciones, experiencias muy difíciles, ¿no? A veces estas personas las han vivido en el sistema médico, pero otras veces ustedes saben que en México tenemos un sistema de salud bastante desigual. No es lo mismo una persona que nace con estas características en los Altos de Jalisco, en una comunidad tzotzil indígena en Chiapas o en la Ciudad de México, ¿no? Y también tiene mucho que ver
la facilidad económica que tiene para el tipo de hospital en el cual se lleva a cabo el parto. Ahora, creo que también yo alguna vez oí, y creo que es importante como hablar de a qué derechos tienen o qué se debe de luchar. Y yo me acuerdo que una de las cosas era que no había ni doctor ni papás que tuvieran el derecho de decidir el destino de alguien que tiene unos minutos de nacido. O sea que muchas de las veces nace una persona intersexual y en ese momento es como, a ver, echamos un volado, ¿qué hacemos? ¿Qué quitamos, qué cortamos, qué pegamos? ¿No? O sea, como que siempre hay volvemos a lo mismo, este terror de la diferencia. Entonces, en ese sentido es como que, a ver, vamos a borrar esto ya, y listo, ¿no? Entonces, y luego viene un shock porque creces, te enteras que eres intersexual, que fuiste mutilado. Hay muchas cosas, ¿no? Creo que el primer derecho sería ese, el no decidir en ese momento. Pero, ¿cuáles son las contradicciones? Porque Johnny y yo nos preguntábamos esto. Ese derecho, pero si de alguna forma yo leí, si estas operaciones no se hacen a veces, ¿no? Cuando son pequeños, cuando creces hay probabilidades de que tú no puedas ejercer tu vida sexual y reproducirte. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? ¿Qué pasa en estos casos? Mira. Pues yo creo que ustedes han tocado temas como muy, muy importantes. El primero de ellos es el tema de la patologización que se tiene de la intersexualidad. Y entonces que se trata como una enfermedad desde la medicina y no lo es. ¿No? O sea, ser una persona intersexual no es ser una persona enferma. Claro. ¿No? Entonces, simplemente ser una persona con características biológicas sexuales distintas como todas las personas las tenemos, ¿no? En mayor o menor medida. Entonces, entender la intersexualidad no desde la patología médica es fundamental, porque entonces es desde ahí que los patrones culturales y binarios en donde estamos involucradas nos hace pensar que tiene que ser sí o sí niño o sí niña. Cuando ustedes bien lo saben, el tema de la sexualidad es tan amplio como personas sabemos en el mundo. Eso por un lado, y por el otro, también nos lleva a comprender otra vez el tema del binarismo desde las relaciones sexuales. Hay formas de placer que no tienen nada que ver con ser hombre o mujer, sino de otras fórmulas. Y por lo menos las personas intersexuales también han abierto un cambio y un campo súper interesante en lo que significa el relacionamiento sexual y las diferentes formas de amor, ¿no? Claro. O sea, cómo puede ser en ese respeto de las diferencias. Algo muy lindo ahorita que lo dijiste, Johnny, me acuerdo también que en algún programa tú decías, ¿no? Con todas estas campañas de activismo, de respetar tu cuerpo y quererlo, ¿no? Y abrazarlo sea cual sea tu cuerpo. Exacto. No tender que siempre, ¿no? Irte, como lo dices tú, ¿no? A un concepto binario de ser hombre o mujer, o ser trans y tener vagina, ¿no? Que seas chava trans o chavo trans. O sea, respetar tu cuerpo sea como sea, ¿no? Igual con la gente intersexual. Pero no hay ninguna... contraindicación exacto, en el que si no médica, más allá de meterla en una identidad de género, ¿no? Desde pequeños no hay nada que por la cual debe haber una intervención quirúrgica de pequeños que les pueda afectar de algo en grandes. Hay algo importante que decir, y tiene que ver con la definición que hacíamos al inicio. La intersexualidad es una palabra que actualmente no existe dentro del sistema médico como un diagnóstico, ¿no? Es una palabra que agrupaba un conjunto de condiciones. Ahora, estas condiciones, sí es muy importante decirlo, algunas de ellas suman un síndrome clínico que sí requiere de atención médica, pero es muy diferente que esta atención médica se enfoque a transformar el cuerpo, ¿no? Las formas genitales para calmar la angustia social sobre ellas, ¿verdad? Claro. Pero sí hay síndromes como hiperplasia suprarrenal congénita, por ejemplo, que requiere una atención médica que es inmediata. No, que es que sí, no porque entendí el término. término. Muy acá, muy médico. Sí. Entonces, como más para la gente de a pie, la hiper no sé qué. En realidad los síndromes clínicos específicos, ¿no? A mí no me gustaría concentrarnos en eso porque no vamos a terminar, ¿no? Sí, claro. Son como 70 condiciones, una cosa así ya muy específica. Pero entonces nada más diríamos, ¿hay o no el derecho al respeto del cuerpo de un recién nacido? Claro, por supuesto. Es necesario que los bebés conserven su integridad corporal hasta que puedan desarrollar una autonomía que les permita decidir sobre sus propios cuerpos. Ahora, otra cosa importante, ¿no? Es que las personas intersexuales no son un tercer género.
Cuando un bebé intersexual nace, tiene derecho a tener una asignación sexual como niño o como niña, porque si no, estamos cayendo en una discriminación, porque tiene genitales distintos, entonces esa persona no es ni niño ni niña. Eso no lo digo nada más yo, lo dice la comunidad intersexual a nivel global. O sea, ¿puedo ser niño intersexual? Sí, puede ser. De hecho, la mayor parte de las personas intersexuales no se reconocen en un tercer género. Okay. Esa es una situación que ha tomado mucho como bandera, ¿no?, la comunidad LGBT, que a veces desconoce del tema. No, la intersexualidad no es una identidad de género. Ajá. La intersexualidad no es una orientación sexual. La intersexualidad tiene que ver con las variaciones corporales referidas al sexo. Es un rollo biológico, entonces. ¿Cómo podemos sumarnos a esta causa? ¿Cómo podemos ayudar a esta gente intersexual? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? Ayudarnos a nosotros a poder ser más sensibles con todo esto, ¿no? Y romper Yo creo mitos. que el conocimiento y el respeto del cuerpo creo que es lo básico, o sea, y los cuerpos de todos. Porque ahorita con lo que decías, quizá nosotros tenemos un nivel de intersexualidad que ni hemos descubierto. Exacto. Quizá, ¿no? Ahorita me quedé helada yo. Sí, porque pues entonces te haces un examen de nivel cromosómico y de repente puede ser que yo sea intersexual y ni siquiera me di cuenta. ¡Oh, Johnny! No, yo digo, está muy bien. emocionante. Chicas, ¿en dónde podemos saber más de acudir o leer o preguntarles Si alguna sus persona redes? que está en televisión viendo esto y que nunca ha sabido dónde acercarse ni quién lo pueda escuchar, ¿dónde pueden compartir con ustedes? Bueno, está una página de la comunidad intersexual en español, ¿no?, que justo dirige una chica mexicana que es Brújula Intersexual, ¿no? Pueden escribir por Facebook a Brújula Intersexual, ¿no? Y ahí seguramente pueden recibir apoyo de otras personas intersexuales, ¿no?, que siempre es muy importante La red de sentir apoyo, que uno no siempre. está solo, Exacto. ¿verdad? Que uno pertenece a una comunidad. ¿Y por allá? Sí, y por acá, bueno, también me parece que respondiendo un poco a la pregunta anterior, o sea, este tipo de programas y de información que circule en la Ciudad de México y ojalá en algunas otras latitudes, creo que es fundamental, porque sí, lo importante, por lo menos desde la perspectiva de derechos humanos, tiene que ver con la discriminación y romper el mito de lo diferente o de lo natural, ¿no?, o del otro, etcétera. Es súper importante. Es una manera de asegurarnos que empezamos el camino a la igualdad, ¿no? O sea, es mediante la información y quitarnos el miedo a lo que es diferente. Entonces, nosotras por lo menos, igual conocemos a Brújula, es una organización que también da asesoría, sobre todo, además de a personas intersexuales entre sí, a familias con niños y niñas intersexuales, porque este miedo de padres y madres de entender cómo educarles, cómo criarles, ¿Y hacia dónde dirigirse. Yo creo que a mí me gustaría cerrar esto diciendo que siempre el temor de los padres es que los hijos sufran. Sí, ¿Y qué creen? Todos sufrimos. De todo. Los de todo, heterosexuales desde la sufren, gasolina, a no pagué la renta, a me dejaron, estoy gordo, estoy chaparro, no tengo pelo. O sea, la verdad es que el temor de estos padres de querer arropar a los hijos, de que no les vayan a decir, no los vayan a sufrir, que los manden a la primaria y desde el día 1 porque están gordos o porque cualquier cosa, van a sufrir. Entonces, creo que la celebración de la diferencia y el respeto al cuerpo debe de prevalecer. Otra recomendación es bajar la ficha de datos de la ONU sobre intersexualidad y que está en internet de libre acceso. Listo. Muchísimas gracias, doctoras. Mira, Eva, muchas gracias. Y bueno, amigos y amigas de Diversidad CDMX, sigan aquí con nosotros. Recuerden, #DiversidadCDMX. Regresamos. Gracias.